Bienvenidos al canal Genomiciencia, la naturaleza de lo que somos, con su anfitrión, el doctor en ciencias, Roberto Lardueit Ferrer. Conferencia Procesos Celulares de la Herencia. En esta conferencia vamos a abordar los dos procesos celulares que van a estar conformados por la mitosis y por la meiosis. Por lo tanto, vamos a desarrollar el contenido de las divisiones celulares mitosis, meiosis, sus etapas, las diferencias, la importancia que tiene cada una de estas divisiones. Primeramente, es importante tener presente que la división celular está formada por dos etapas importantes. Por una etapa de mitosis y por una etapa de interfase. El proceso de mitosis es la condensación de los cromosomas. Se caracteriza porque se va a disolver la envoltura nuclear y se va a desarrollar la orientación del uso mitótico o del uso acromático. Sin embargo, el proceso de interfase es así, se llama interfase porque es el periodo entre una fase de mitosis y otra nueva de mitosis. Está formada por una etapa G1, una etapa S y una etapa G2. La etapa G1 es la etapa de síntesis de RNA y de proteínas. A ese nivel ocurre la síntesis de ARN. En la etapa S es donde ocurre la replicación semiconservativa, que lo habíamos estudiado anteriormente. Y la etapa G2 es cuando existen otros procesos de síntesis de compuestos químicos y que garantiza ya la preparación previa a la mitosis. Se le llama etapa G2. En este esquema nosotros podemos observar entonces, en cuanto a la duración, que la mitosis es prácticamente el periodo más pequeño, de menor duración, apenas tiene una duración de 1 hora. Todo el periodo, el resto lo ocupa el periodo de interfase. La G1 entre 6 a 12 horas. Bien, en la etapa S entre 6 a 8 horas, donde ocurre la replicación semiconservativa. Bien, en la etapa G2 entre 3 a 4 horas. Entonces, el proceso de mitosis es el de menor duración. Cuando una célula abandona ese ciclo y no inicia la G1, entonces se plantea de que se inicia una etapa G0, que es un proceso de diferenciación. Ya ahí la célula se diferencia propiamente dicho. Entonces, ¿cuáles son las etapas de la mitosis? La mitosis se caracteriza por la profase, metafase, anafase y telofase. Entonces vamos a ver cuáles son las características de cada una de estas etapas. La etapa de mitosis, interfase, se caracteriza porque se visualiza la cromatina. La cromatina es la unión del ADN con las proteínas histónicas y no histónicas. Recordar la organización de la información genética. Y esa cromatina empieza a condensarse, a espiralizarse, empieza a desaparecer la envoltura nuclear y empiezan a formarse los centriolos que se van moviendo hacia los polos celulares. Ya entonces se forman los cromosomas y sus pares se van a encontrar en la zona ecuatorial de la célula. Se forma el llamado uso acromático, que están formados por los microtúbulos interpolares que van entre un centriolo y otro, y microtúbulos cinetocóricos que van a salir a partir de estructuras en forma de disco que se encuentran a ambos lados del centrómero, llamados cinetocoros. Por lo tanto, en la metafase vamos a observar los cromosomas ya en la zona ecuatorial
Ya vamos a ver la formación del uso acromático, formado tanto por los microtúbulos interpolares que van entre un centriolo y otro, y encontramos los microtúbulos cinetocóricos que van a salir a partir de los cinetocoros, que son estructuras en forma de disco que se encuentran a ambos lados del centrómero de los cromosomas. Recordar que el centrómero de los cromosomas es la porción media en que se unen las cromátides de un cromosoma. Y debido al acortamiento de estos cinetocoros, se va a garantizar la separación de sus cromátides. Y es cuando comienza el proceso de metafase. Entonces ya encontramos en la metafase cómo todos los cromosomas se encuentran alineados. Y ya entonces en la anafase empieza a separarse las cromátides de esos cromosomas. Recordar que nosotros estamos formados por pares cromosómicos. El par 1, el par 2, el par 3, el par 4. Resulta ser que el par 1 se encuentra indistintamente, o sea, un cromosoma del par 1 se encuentra en la parte superior y el otro cromosoma del par 1 se encuentra en la parte inferior, y el 2 y el 3 y así sucesivamente. De manera que nosotros vamos a lograr que durante la mitosis se separen las cromátides. Y esas cromátides son los que van a garantizar la formación de los futuros cromosomas. De manera que en el proceso de telofase ya empieza un proceso de citocinesis o formación de un surco de segmentación en la que se va invaginando la célula. Una vez que ha ocurrido este proceso de disyunción o migración de las cromátides, empieza a aparecer nuevamente la envoltura nuclear. Esos cromosomas se desenrollan y empieza a formarse nuevamente la cromatina, y vamos a tener entonces dos células de apariencia normal. De manera que el proceso de mitosis va a garantizar la formación de dos células hijas con las mismas características de la célula madre. Ocurre tanto en las células sexuales o germinativas como en las células somáticas. Entonces, ¿cuáles son las características de la mitosis? Es una división que ocurre tanto en las células sexuales como en las células somáticas. Dos células hijas idénticas a las células madres se obtienen y se mantiene la dotación diploide de cromosomas. ¿Qué significa dotación diploide de cromosomas? Que nosotros tenemos 23 pares de cromosomas. El par 1, el par 2, el par 3. Por lo tanto, durante la mitosis, nosotros vamos a tener 4N de cromosomas durante la interfase, para que cuando ocurra el proceso de división celular, entonces 46 cromosomas esté en una célula y 46 esté en otra. De manera de que nosotros, este proceso de separación de las cromátides va a permitir que se garantice la formación del número diploide 2N de cromosomas. Recordar, la célula madre posee 46 cromosomas y dos células hijas son formadas con 46 cromosomas. Recordad que las fases son profase, metafase, anafase y telofase. Que durante el proceso de anafase, las cromátides son las que se separan y con esto se garantiza la perpetuación de la especie. Vamos a abordar entonces la meiosis. La meiosis es una división celular que ocurre exclusivamente en las células germinales o en las células sexuales, mientras que la mitosis ocurre tanto en las células sexuales como en las somáticas. La meiosis ocurre en las células sexuales. Y esta va a estar compuesta por dos etapas, la meiosis 1 y la meiosis 2. La meiosis 1 por profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Va a ser la división que va a garantizar la separación de los cromosomas homólogos hacia células diferentes. Es la verdadera división reduccional, donde nosotros vamos a ver, donde vamos a ir de 46 cromosomas a 23 cromosomas. Y la segunda meiosis, meiosis 2, está compuesta por las etapas
profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. Y va a garantizar la separación de las cromátides, no de los cromosomas, sino de las cromátides, formándose 4 células hijas con un número haploide de cromosomas. Aquí ocurre una reducción cromosómica. Comenzamos con la profase 1. La profase 1 se caracteriza porque esa cromatina se va a condensar, se va a espiralizar, formando los llamados cromosomas. Primero bivalentes, luego tetravalentes, y dentro de ella existen otras etapas que no es objetivo de este nivel de formación. En la profase 1 ocurren varias etapas: el lectoteno, el cigoteno, el paquiteno, el diploteno y la diacinesis. Específicamente se van a formar los llamados filamentos lectoténicos, luego esos lectoténicos forman los bivalentes, luego se forman los tetravalentes y los tetravalentes se van a parear para formar una tétrada en la profase 1. Aquí ustedes pueden observar la llamada tétrada, se van a parear para que ocurra un proceso importante que constituye una fuente secundaria de variabilidad genética, que es el llamado entrecruzamiento genético o crossing over. ¿En qué consiste el entrecruzamiento genético o crossing over? Observen este esquema. Nosotros primeramente vamos a ver que se han formado los bivalentes, que es la primera figura que estamos observando, con un cromosoma blanco y un cromosoma azul. Sin embargo, estos se van a duplicar y van a formar los tetravalentes. Ya en la fase del paquiteno empieza a formarse el quiasma, que es el cruzamiento entre las cromátides no hermanas de cromosomas homólogos. Entonces, un fragmento azul va para el cromosoma de color blanco y un fragmento blanco va para el cromosoma de color azul. Y entonces se van a formar, va a haber una recombinación genética como resultado del proceso de entrecruzamiento genético. Cuando ya ocurre la telofase, se van a separar 2 cromosomas para una célula y 2 para la otra. Y ya en la división 2 se separan las cromátides. De manera que se obtienen 4 gametos formados por las cromátides que no participaron en el proceso de recombinación genética y 2 gametos recombinantes porque presentan 2 cromátides en que ha ocurrido recombinación genética durante la meiosis. Ese es el fundamento biológico de por qué nosotros no somos iguales a nuestros padres. Además de las variaciones que tiene el ADN, resultado de las mutaciones, es también por la recombinación genética o el entrecruzamiento genético. Por eso que nosotros podemos tener en nuestra secuencia de ADN, en nuestro genoma, fragmentos génicos de nuestros bisabuelos, de nuestros tatarabuelos, de ancestros anteriores. Y a veces nosotros pensamos, ¿por qué esta persona tiene los ojos azules? Y es precisamente porque nosotros tuvimos algún ancestro en alguna generación con esa característica y que ese fragmento se recombinó en nuestro genoma. O sea que la recombinación genética es el resultado del proceso de crossing over que ocurre durante la fase paquiténica, durante el paquiteno, en la profase número 1. Luego, por supuesto, en la metafase 1 se van a alinear en la zona ecuatorial. En la anafase 1 empieza a separarse los cromosomas por el acortamiento de los microtúbulos cinetocóricos. Se van separando los cromosomas. Ya posteriormente vamos a observar en la telofase 1 la formación del surco de segmentación a través de un proceso llamado citocinesis, formándose 2 células hijas. Y posteriormente vamos a ver ya que estas 2 células hijas están preparadas para el inicio de un segundo ciclo. Es importante tener presente algo. Cuando la mitosis, estas células pasan por un proceso de interfase. En el proceso de meiosis no existe interfase. Una vez que se han formado las 2 primeras células durante el proceso de meiosis 1, inmediatamente van a una etapa de meiosis 2, comenzando por la profase 2. En la profase 2 empieza a organizarse los cromosomas, empiezan a condensarse,
empiezan a espiralizarse, empiezan a colocarse en la zona media de la célula. En la metafase 2 ya vamos a tener los cromosomas bien separaditos y se encuentran en la zona media o ecuatorial de la célula y ocurre un proceso de mitosis. O sea, la meiosis 2 es como si fuese una mitosis. Se separan las cromátides a través de la anafase 2. En la anafase 2 empiezan a separarse las cromátides y en la telofase 2 empieza a aparecer el surco de segmentación y a través de un proceso de citocinesis empiezan a formarse dos células con las mismas características. De manera, estimados colegas, que el resultado de un proceso de meiosis es la formación de 4 células con número haploide de cromosomas. Este proceso de división celular, sobre todo la mitosis, está regulado genéticamente. Está regulado por enzimas codificadas por genes llamadas ciclinas. Y estas ciclinas son los que regulan la división celular. Son los que garantizan que no comience una nueva división celular cuando no se ha terminado con la anterior. Cuando hay alteraciones en este proceso de regulación de división celular, es la génesis del cáncer. Es la proliferación asincrónica, acelerada, descontrolada, desregulada de las células y es la génesis del cáncer. Resumiendo, aquí nosotros podemos observar la formación de 4 gametos haploides a partir de la formación de los bivalentes que se convierten en tetravalentes. Luego en la meiosis 1 se separan los cromosomas y luego en la meiosis 2 se separan las cromátides. Y es importante tener presente que en el proceso de meiosis, en la meiosis 1 ocurre el crossing over o el entrecruzamiento genético, que es un proceso exclusivo de la meiosis. Entonces, ¿cuáles son las características de la meiosis? Es una división que ocurre solamente en las células sexuales durante el proceso de gametogénesis, ya sea ovogénesis o espermatogénesis. Ellos son caracterizados por 2 divisiones celulares, la meiosis 1 o reduccional, donde los cromosomas de la tetra son separados, y la meiosis 2 es donde las cromátides se separan. Y la meiosis 2 se comporta como una mitosis. La célula madre posee 46 cromosomas y las 4 células hijas formadas presentan 23 cromosomas. O sea, hubo un pase del número diploide al número haploide de cromosomas. Y presenta esta fase: la profase 1, la metafase 1, la anafase 1, la telofase 1, la profase 2, la metafase 2, la anafase 2 y la telofase 2. No existe un proceso o una etapa de interfase entre una división y otra. Mientras que el proceso de mitosis tiene una sola división, la meiosis tiene 2. Entonces yo me imagino, estimados colegas, que ustedes estén imaginando las semejanzas y las diferencias en estos procesos. Por lo tanto, les vamos a dejar como tarea que ustedes sean capaces, después que estudien y revisen este video del profesor, evalúen las semejanzas y las diferencias entre la mitosis y la meiosis. Pero antes vamos a ver estos procesos integrados en el siguiente video. De manera que la meiosis como proceso reduccional está conformada por meiosis 1 y meiosis 2. La meiosis 1 tiene 4 etapas fundamentales: profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Sin embargo, la meiosis 2 tiene 4 etapas: profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. A continuación vamos a ver las características de la meiosis 1 o división reduccional. En la profase 1 existe una condensación y una espiralización de la cromatida para formar los filamentos leptotenos, luego los bivalentes y finalmente los tetravalentes. Estos tetravalentes están conformados por los cromosomas y los cromosomas están formados por 2 cromátides hermanas.
Cada uno de estos cromosomas que están formados por dos cromátides hermanas se van a empezar a parear con su homólogo para formar una estructura denominada tétrada en la fase paquiténica de la profases 1. Y esa tétrada está formada por 4 cromátides. Ocurre entonces un proceso de crossing over. Considerar que los genes se encuentran a todo lo largo del cromosoma y sus formas alternantes llamados alelos se encuentran en los mismos sitios pero del cromosoma homólogo. El crossing over o entrecruzamiento genético consiste en el entrecruzamiento de material genético entre cromátides no hermanas de cromosomas homólogos. Y la profase 1 termina con la formación de los centriolos y la formación del uso acromátido. ¿Para qué? Para que en la metafase 1 los cromosomas se encuentren en la zona media de la célula y empiece entonces la disyunción de los cromosomas hacia ambos polos celulares, pasando de un número diploide a un número haploide de cromosomas. Ya en la telofase 1, entonces empieza el proceso de citocinesis o segmentación celular. Empiezan entonces a formarse el núcleo, bien, la envoltura nuclear en ambos polos de la célula. Y estos cromosomas están conformados por una cromátide que no participó en la recombinación y una cromátide recombinada. Entonces el surco de segmentación va siendo mayor, se forma la envoltura nuclear hasta que se forman dos células fundamentales. Estas células entonces participan en una segunda división o meiosis 2, que viene siendo una división mitótica, con el objetivo de separar las cromátides. La meiosis 2 está conformada por la profase 2. La profase 2 se va a caracterizar fundamentalmente porque empieza a desaparecerse la envoltura nuclear, empieza a formarse los centriolos. Estos centriolos van a garantizar bien el establecimiento del uso acromátido, y ya en la metafase 2 esos cromosomas se van a alinear en la zona media para ocurrir entonces un proceso de separación o un proceso de disyunción por acortamiento de los microtúbulos que forman parte del uso acromático. Ya en la telofase 2 empieza un proceso de segmentación o división de las células por citocinesis. Aparece la envoltura nuclear y se establecen 4 células con un número haploide de cromosomas, cada una de ellas con una cromátide determinada. Entonces, estimados colegas, en el próximo encuentro vamos a abordar las fuentes primarias de las variaciones genéticas. Ya estamos en condiciones de saber por qué ocurren las enfermedades genéticas o por qué nosotros tenemos determinadas actitudes para el baile, para un instrumento musical o para el deporte. Y es porque existe una fuente primaria de diversidad. Recordar que la genética es la ciencia que estudia la herencia y la variación. Ya hasta aquí hemos estudiado los procesos moleculares y celulares que caracterizan a la herencia. Pero entonces, ¿cuáles son las fuentes de la variación? Y precisamente están en su fuente primaria, las mutaciones que abordaremos en un próximo encuentro. De esta forma finalizamos la videoconferencia, no sin antes recomendarle que se suscriba al canal y si le gustó, regale un like.